En el capítulo anterior, un mes había pasado y en la clase de principiantes de la academia se encontraba Chen Yue con sus seguidores. Todos estaban confiados de que el prota no fue capaz de llegar al rango bronce, puesto que siempre se pasó en la biblioteca y nunca se volvió a presentar a clases. El gran día había llegado, aunque Lu Piao estaba molesto porque lo despertaron temprano, puesto que solo se trataba de una prueba. Sí, el día de la prueba había llegado. Incluso el subdirector se preguntaba cuántos alumnos de la clase de principiantes podrían pasar a la clase de genios. Y sobre todo, qué pasará con la apuesta entre la profesora Chen Xiu y ese estudiante. Al calmarse un poco, Ninger comenzaba a arrepentirse de lo que había dicho, puesto que sabía que la familia sagrada era capaz de tomar venganza contra su familia. Escuchando las amenazas de Chen Fei, todos los que estaban alrededor empezaron a hablar, diciendo que la familia sagrada era muy despreciable, usar su poder para molestar a la gente, y encima se portan arrogantes. No era de sorprenderse que Xiao Ning nunca estuviera con Chen Fei. De tales palabras, Chen Fei los mira con enojo, por lo que la multitud no podía hacer más que guardar silencio. Y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumidas de principio a fin. Al escuchar tales palabras, Nieli interviene, diciéndole que no tiene que amenazar a Ninger. Si quiere jugar, entonces él se encargará de seguir el juego, pero es detenido por Xiao Ninger, quien no quería involucrarlo más. Además, confronta a Chen Fei, diciéndole que planea solicitar la entrada a la frontera celestial. Si pasa la prueba, entonces ni siquiera la familia sagrada podrá hacerle daño. Pero al escuchar eso, Chen Fei se burla, diciéndole que ese lugar solo está destinado para los elegidos. Alguien como ella no sería capaz de lograrlo. Pero eran suficientes burlas. Nieli le asegura que Ninger pasará esa prueba. Y si no tiene nada más que decir, era momento de que se pierda. Al escuchar esto, Chen Fei estaba consciente de que no podía hacerle nada dentro de la ciudad. Pero había una opción: el torneo que organizaría la familia sagrada. Un torneo donde no habría remordimientos si alguno pierde la vida. Y llegado el momento, Chen Fei invitaría a la familia de las marcas celestiales, por lo que le pregunta al prota si se atrevía a participar. Por lo que al escuchar esto, el resto de personas pensaron que Chen Fei era realmente despreciable. Nadie en su sano juicio se enfrentaría a él, puesto que es un espiritista de rango plata. Pero ese no era el caso de Nieli, puesto que Chen Fei fue el que pidió la batalla. Entonces, no veía el problema con aceptarla. Y así terminaron las cosas. Chen Fei lo estaría esperando el día del encuentro. Después de esto, la familia sagrada siguió su camino. Y un rato después, Siyun le dice a Nieli que aceptar tal reto debe ser porque sus sentimientos por Ninger son reales, porque tiene que ser bueno con ella. Pero Nieli trata de explicar la situación. Le dice que no es eso. No iba a dejar que alguien tan bondadosa como Ninger sufra con alguien como Chen Fei, así que quiso ayudarla. Pero Siyun molesta, responde que no tiene que explicarle nada, por lo que el prota piensa que era obvio que Siyun estuviera molesta, puesto que se preocupa por él, y comparado con su vida anterior, en donde ni siquiera le daba la hora, ese mundo era realmente perfecto. Pero continuando con la prueba, la profesora Chen Xiu estaba guiando a los estudiantes al lugar en donde se realizaría. Pero en el camino, Nieli le pregunta si todavía se acordaba de la apuesta. Además, si se disculpa podría reconsiderar los términos. Pero Chen Xiu, al no creerle nada, le dice que la apuesta seguiría tal y como está. Si llega a rango bronce de una estrella, entonces renunciaría a la academia. Bueno, si eso era lo que quería, entonces, ¿qué se le va a hacer? La primera prueba fue explicada por el encargado. Consistía en medir la fuerza física al golpear la máquina. La fuerza que se aplicó se mostraría en números. Sin embargo, los estudiantes solo tenían 3 oportunidades. Así que, ¿quién iría primero? Chen Yue se ofrece como voluntario. El primer golpe dio como resultado 120 puntos. El segundo intento, 130 puntos. Y el tercero, 135 puntos. Estos resultados lo clasificaban como alguien con nivel bronce de una estrella. El encargado le pide que pase la siguiente parte de la prueba. Tenía que añadir su fuerza del alma a una piedra espiritual. El resultado fue 115 puntos. Sí, definitivamente era un practicante de rango bronce de una estrella. Tales resultados sorprendieron a los demás estudiantes y a uno que otro profesor. Haber alcanzado tal nivel en poco tiempo no estaba nada mal.
confiado por sus resultados. Shen-Yue se burla de los demás. Pero ¿quién sería el siguiente? Piedra, papel y tijera fue lo que tuvieron en mente. El afortunado fue Lu Piao. Se dirigió tranquilamente a la máquina. Todos lo reconocieron como parte del grupo de Nieli, quienes siempre se la pasaban perdiendo el tiempo. Lu Piao lentamente dio su primer golpe. El impacto mostró todo lo contrario. Una fuerza de 265 puntos. Lo colocaba en bronce de 2 estrellas. ¿Cómo un golpe tan lento tiene tal fuerza? Al ver el resultado, Shen Xiu comenzaba a preocuparse. Incluso todos los demás espectadores prestaron más atención. No esperaron que habría tal genio en una clase de principiantes. Entonces llegó el segundo intento. 325 puntos. Pero no fue correcto. Su fuerza se dispersó. Bien, último intento. Lu Piao, bronce 3 estrellas, fuerza de 370 puntos. Todos quedaron sorprendidos, pero Du Ce no estaba conforme. Si tan solo Lu Piao le hubiera puesto ganas al practicar, entonces no estaría solo en bronce 3 estrellas. Ahora era momento de la segunda parte. En la prueba del cristal, 367 puntos. Incluso su fuerza espiritual está a ese nivel. Sin duda tendría que pasar a la clase de genios. Entonces, ¿quién sería el siguiente? El siguiente era Wei Nan. Tenía una fuerza de 290 puntos y una fuerza espiritual de 289, por lo que era considerado un practicante bronce de 3 estrellas. Luego siguió Sang Min. Tenía una fuerza física de 325 puntos y una fuerza espiritual de 275 puntos, y fue considerado un practicante bronce de 2 estrellas. La multitud no podía creer que hayan aparecido tantos genios. Entonces, ¿quién sería el siguiente? Du Ce quería darle la oportunidad a Hu Xianjun, pero él responde que vaya a Du Ce para que les enseñe lo que es un verdadero genio. Bueno, si ese era el caso, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Justo cuando había brillado, su momento iba a ser opacado por Du Ce. El golpe fue hecho, y su fuerza fue de 500 puntos, lo que da como resultado bronce 5 estrellas. Ante tal hecho, todos los presentes se sorprendieron, tanto así que incluso el vicedirector quiso que sea su discípulo. Pero regresando con Du Ce, tenía 2 intentos más, pero no eran necesarios, puesto que ya había usado toda su fuerza. Así que era momento de la prueba del cristal, pero mientras reunía energía, el cristal comenzó a brillar. 300, 400, pero el cristal no soportó más y terminó explotando, puesto que el cristal solo podía contener 600 puntos de energía, lo que significa que Du Ce había superado ese límite. Tal hecho hizo reconsiderar la idea del subdirector. Tendría que avisar al director e incluso al espiritista rango leyenda Yemo, debido a que no podría enseñarle nada a tal genio. Debido a lo que pasó, ya no era necesario que Du Ce vuelva a repetir la prueba con otro cristal, puesto que su fuerza fue claramente demostrada. Por otra parte, Hu Xianjun sacó una fuerza física de 330 puntos, perteneciendo así a bronce 3 estrellas. Debido a tal conmoción, más estudiantes se reunían en el lugar de la prueba, pues no podía perderse tal escena, pero otras 2 explosiones se escucharon, y ahora eran por parte de Siyun y Ninger. Ambas sabían que fueron ayudadas por Nieli, mientras Siyun se preguntaba si Nieli y Ninger eran tan cercanos, ¿por qué seguía coqueteando con ella? Pero por otra parte, Ninger sabía que Nieli quiere a Siyun, pero aún así no se dará por vencida. Luego de esto, la profesora Chen Xiu preguntó si nadie más quería ser voluntario. Si ese era el caso, seguirían en orden, pero es interrumpida por Nieli, porque ahora era su turno. Los demás estudiantes lo reconocieron. Era el estudiante que hizo una apuesta con la profesora. Era el estudiante que solo tenía un alma roja. Si todo su grupo fue capaz de producir grandes resultados, entonces, ¿de qué sería capaz él? Nieli se para enfrente de la máquina, listo para realizar el primer golpe. El primer golpe dio como resultado 100 puntos justos, bronce 1 estrella. El segundo intento, 100 puntos. Y el tercero, 100 puntos, bronce 1 estrella. Pero el encargado pensó que era extraño. Cada golpe debería tener variaciones, pero en los 3 casos fue justo 100. Du Ce fue el primero en entenderlo. La fuerza de Nieli debe ser mayor a 100. Para que sea capaz de controlar cada golpe, su nivel no podía ser solo ese. Los demás profesores pensaron que no estaba nada mal, pero comparado con los otros estudiantes. Pero parece que el subdirector estaba intrigado por algo. Entonces seguía la prueba del cristal. 70, 80, 100 puntos.
Bronce, una estrella. Uno de los encargados de la prueba pensó que algo estaba pasando con este estudiante. La fuerza física se puede controlar, pero el cristal no se debería equivocar. Al ver esto, Chen Xiu pensó, ¿por qué tuvieron que ser 100 puntos? Un poco menos y no lo hubiera conseguido. La decisión del subdirector fue dicha. Nie Li también iría a la clase de genios. Aunque los demás profesores protestaron, no pudieron hacer nada, puesto que era la decisión del subdirector. Y así la prueba continuó con los demás estudiantes, aunque no hubo sorpresas mayores, pero por el lado del subdirector, Chen Xiu habló con él. Ella le dijo que iba a renunciar a la academia, pero el subdirector le dice que no tiene que hacerlo, que su clase haya presentado a tantos genios, debería celebrarse. Pero ella no aceptaba eso, por lo que el subdirector no tenía más alternativa que hacerle caso. Y así había terminado el primer semestre. La fuerza espiritual de Nie Li ya era de 589 puntos. Pronto llegaría a rango plata, incluso podría fusionarse con el demonio sombra que había adquirido. Algunas otras cosas pasaron, como la carta que recibió, la cual era la admisión para la clase de genios del próximo semestre. También algunos estudiantes querían juntarse con Nie Li, puesto que vieron sus resultados. Algunos de ellos fueron compañeros de confianza en su vida anterior, y por el bien de Ciudad Gloria, para enfrentarse a la familia sagrada y al gremio oscuro, Nie Li accedió a enseñarles algo. Entonces las vacaciones empezaron. Cada uno de sus amigos se despedía a su manera, prometiendo que se volverían a ver el próximo semestre. Y así Nie Li volvía a casa. Como su hogar estaba cerca de las montañas, alejada de la ciudad principal, tardaría un tiempo en llegar. De camino a casa, Nie Li tuvo un recuerdo de cuando era más pequeño, un recuerdo en el cual su padre le indicaba lo que esperaba de Nie Li. Como hombre, debería responsabilizarse de sus actos. Ser un hombre significaba entender que en sus hombros estaba la responsabilidad de proteger Ciudad Gloria. Debe ser firme a sus principios y, sobre todo, lo que más importa es que debe proteger a las personas más importantes para él. No importa si tiene que dar la vida a cambio. Por eso, todas tus enseñanzas no las he olvidado. En esta vida, déjame cargarlo. Nie Li por fin había llegado a casa. La familia de las marcas celestiales era una familia que vivía de la agricultura. Solo tiene un maestro espiritual de nivel oro, y nunca más apareció otro guerrero que supere ese nivel, por lo que su familia dejó de ser una familia noble. Quien lo recibió fue su pequeña hermana, Nie Yu, quien siempre trataba de seguir el ejemplo de Nie Li, aunque en su vida anterior, el prota siempre dependía de la protección de Yu, puesto que ella se hizo más fuerte que él, y solo podía quedarse atrás, mirando cómo todo se sacrificaba. Pero esta vez, no dejará que nadie de su familia vuelva a pasar por eso. En el camino a casa se encontró con su padre, Nie Ming, y su tío, Nie Kai, que estaban trabajando, pero al ver que Nie Li había vuelto, decidieron regresar a casa. Una vez en casa, el prota se encontró con su madre, Xiao Yun, y su tía, Miao Ling, y mientras comían, decidieron ponerse al día con lo que ha estado sucediendo. Entre eso, Nie Li les comenta que llegó espiritista bronce de una estrella, además de que fue aceptado en la clase de genios. Por otra parte, el padre de Nie Li le comenta que la familia sagrada había estado suprimiendo sus negocios. Incluso algunos aliados cortaron relación con ellos, pero fueron ayudados por la Asociación de Alquimistas, dándoles algunos trabajos de agricultura. Pero luego de esto, la comida continuó sin ningún problema. Al terminar, Nie Li le dice a su padre que luego se presentaría con el patriarca, puesto que tiene pensado practicar por un tiempo, por lo cual estaba de acuerdo. Una vez en el lugar de entrenamiento, decidió concentrar su fuerza espiritual, pero con el método normal, le tomaría 10 días más llegar a rango plata, por lo que decide usar una técnica que, si bien es peligrosa, puede ascenderlo a rango plata en un instante, y además, tenía algunas de las píldoras de la Asociación de Alquimistas, por lo que no habría problema alguno. Comenzó con la técnica, concentró su energía, y entonces una gran explosión salió de su cuerpo. Todo fue un éxito. Nie Li pudo llegar a rango plata, y por fin podría fusionarse con el espíritu demoníaco que estaba en la lámpara. Aunque el demonio sombra trató de huir, Nie Li lo atrapó y se fusionó con su fuerza espiritual. Entonces quiso probar sus habilidades, y sí, definitivamente las habilidades de invisibilidad y los fuertes cortes iban a ser muy útiles. Momentos después apareció Nie Yu, quien le dice a su hermano que también quería practicar, puesto que quiere ser como él, por lo que al verla tan motivada, el prota decide realizar la prueba del cristal. Cuando Nie Yu puso su energía, los resultados dejaron sorprendido al prota, puesto que con solo 9 años ya tenía un poder de 32 puntos, y sobre todo tenía el físico de las marcas celestiales. Era una condición heredada desde la antigüedad del clan. Una entre cada 100 personas podía obtenerla, y quien lo tenga estaba garantizado a convertirse en un gran guerrero, aunque la técnica para ese tipo de físico se perdió en la antigüedad. Pero,
Sí, Nieli podía enseñarle la técnica. Mientras Nie Yu practicaba, una fuerte sensación de peligro fue percibida por Nieli. Entonces, decide enviar al demonio Sombra. Aunque este no pueda luchar, el maestro espiritual del demonio, es decir, Nieli, podía ver y sentir todo a la perfección. Cuando el demonio Sombra llegó al lugar, vio a un grupo de personas. Al escuchar sus planes, el prota averiguó que se trataba del gremio oscuro. Se trataba de un espiritista de rango plata de 5 estrellas, otros 2 de rango plata a 3 estrellas, por lo que Nieli le dice a su hermanita que avise a los mayores del clan, que el gremio oscuro estaba en sus tierras. Rápidamente, Nie Yu fue a pedir ayuda, y ahora que su hermanita se había ido, Nieli podía actuar libremente. El líder Yunhua sintió que algo estaba mal, entonces convocó a su espíritu demoníaco, pero al observar el área no encontró nada raro, por lo que pensó que fue una falsa alarma. Pero no fue así, puesto que Nieli estaba cerca. Como se esperaba de un maestro espiritual de rango plata 5 estrellas, enfrentarse a Yunhua iba a ser complicado, pero uno de ellos se separó del grupo. Si solo era un luchador rango plata 3 estrellas, entonces no era problema. El subordinado caminó por el bosque, pero sintió que algo no estaba bien. Sintió una presencia, pero al voltear no había nada. Pero detrás de él estaba Nieli. Y así, el primero de ellos fue eliminado. Al ver que su compañero no se reportaba, el líder decidió ir a ver qué sucedía, pero encontró a su compañero en el suelo, y mientras se preguntaban qué fue lo que había pasado, una fuerte presencia los hizo ponerse en guardia. Y al mismo tiempo que esto sucedía, Nie Yu ya había llegado con uno de los mayores, y le informó lo que estaba pasando. Regresando con Nieli, con movimientos rápidos, fue capaz de derrotar al segundo de ellos, pero Yunhua, al ver que se trataba de Nieli, se fusiona con su espíritu demoníaco y le da un golpe al prota que lo manda a volar lejos. Al acercarse, Yunhua no fue capaz de encontrarlo. Aunque con su transformación del vacío, puede hacerse invisible y atravesar cosas. El movimiento que tiene es muy lento. Si quería hacerle daño a su enemigo, tenía que buscar una oportunidad. La batalla continuó por un rato. Si bien Eli encontraba algunas aperturas, no era suficiente para hacerle un gran daño. Pero luego de unos cuantos golpes, el prota decide usar su técnica del vacío. Al haber desaparecido, Yunhua decide destruir toda el área, para obligarlo a aparecer. Pero nada. Parecía que el prota se había ido, pero Yunhua sintió la presencia de alguien de la familia de las marcas celestiales acercándose. Y como ya lo habían descubierto, no quedaba otra que escapar. Pero ese momento era lo que estaba esperando Nieli. Deshizo su técnica y entonces lo atacó. El golpe le dio en una de sus piernas. No fue un golpe decisivo, pero al menos logró herirlo. Y sin más alternativas, Yunhua decidió escapar. Mientras Nieli recuperaba el aliento, llegaron algunos integrantes de la familia de las marcas celestiales. Nieli explica rápidamente la situación al anciano Nie En, y rápidamente decide perseguir al integrante del gremio oscuro, que había escapado. Mientras tanto, los otros dos familiares, Nie Xiao Feng y Nie Xiao Ri, junto con Nieli, deciden revisar los cuerpos de los dos integrantes del gremio que habían caído. Luego de revisarlos, efectivamente se trataba del gremio oscuro, y ambos eran de rango plata, pero ¿quién fue capaz de derrotarlos? Nie Xiao Feng pensó que tal vez fueron derrotados por... Nieli responde rápidamente que tampoco sabía. Cuando él llegó, ya estaban en ese estado. Momentos más tarde llegó el anciano Nie En, y lamentablemente el tercer integrante del gremio oscuro logró escapar. Pero lo sucedido debería ser comentado con el patriarca de la familia, por lo que se dirigieron hacia allí inmediatamente, aunque alguien estaba preocupada por su hermano, pero ya, todo estaba bien. En la casa del patriarca de la familia de las marcas celestiales, Nie En le comentaba lo sucedido al patriarca Nie Hai. Al escuchar lo sucedido, el patriarca le pregunta a Nie En si derrotó a las dos personas del gremio oscuro, pero responde que no. El único que estaba en el lugar era Nieli. De manera respetuosa, Nieli responde al patriarca que él tampoco lo sabe, solo vio una sombra y rato después ya estaban así esas dos personas. De acuerdo a lo sucedido, el patriarca da la orden de que mejoren las defensas del lugar, puesto que tal vez se aproximaba una batalla contra el gremio oscuro. El gran anciano, Nie Wei, quien enojado le pregunta al prota por qué no había informado de su regreso. Al verlo, Nieli recordó que ese gran anciano siempre estaba en su contra, siempre lo trataba mal y no podía hacer nada para defenderse. Pero Nieli presenta sus respetos al gran anciano y le dice que había llegado en la mañana. Nie Wei le pregunta si estaba reconociendo su error, pero el prota no sabía a qué se refería, por lo que hace enojar aún más al gran anciano. Y entonces, Nie Wei le reclama todo lo que había provocado el prota, como el hecho de haber golpeado a alguien de la familia sagrada, y debido a eso sus negocios fueron suprimidos, lo que generó grandes pérdidas, si no fuera por la asociación de alquimistas que quisieron ayudarlos.
no hubieran salido del problema. Pero Nieli trataba de explicarse, pero fue interrumpido por el gran anciano, quien ordena se lo castigue con 100 golpes. Pero Nie e incluso el patriarca trataron de defenderlo. Incluso le dieron la oportunidad de explicarse. Nieli responde que en efecto causó problemas a la familia, al ofender a la familia sagrada, pero eso ya fue resuelto. Xiao Feng lo interrumpe y le dice que no lo haga reír, puesto que la Asociación de Alquimistas fue quien resolvió el problema. Y eso porque ellos quisieron trabajar con la familia de las marcas celestiales, así que deje de soñar y no diga mentiras. Mentiras. Piénsalo bien, porque la Asociación de Alquimistas, una de las grandes potencias de dentro de Ciudad Gloria, iba a ayudar a una pequeña familia como la nuestra, viendo muchas otras familias que pueden hacer lo mismo que nosotros, e incluso nos dejan grandes ganancias. Pero el gran anciano quería seguir con el castigo. Tenía la excusa de que no sabían qué acciones iba a tomar la Sagrada Familia por las ofensas recibidas. Cansado de escuchar eso, Nieli le responde, si así es como debe comportarse un líder de la familia. Tener miedo de la familia sagrada, darles toda la razón y ni siquiera ofrecer un poco de protección a los integrantes de la misma familia. Siendo un gran anciano de las marcas celestiales, ¿cómo puede comportarse así en frente de los demás? Pero el padre de Nieli trata de disculparse por él. Incluso tomaría el castigo de los 100 golpes. Pero el patriarca le pide que se levante, puesto que Nieli dijo lo correcto. Lo principal es proteger a los integrantes de la misma familia. De tales palabras, el padre de Nieli pregunta por qué el patriarca se comporta tan amable con su hijo. Pero Nieli le responde que lo sabrá a su debido tiempo. Las cosas se habían calmado un poco, pero la noticia de que la directora de la Asociación de Alquimistas había llegado se escuchó en todo el salón. El patriarca rápidamente hizo algunos arreglos para recibirla. Una vez en el lugar, la directora Yang y Nieli se lanzaron algunas miradas, por lo que el patriarca entendió que había algún tipo de relación entre ellos, pero ¿qué era lo que veía la Asociación de Alquimistas en Nieli? Luego de esto, el patriarca Niehai le pregunta a qué se debía tan grata visita. La directora Yang responde que estaba cerca del lugar y escucharon que fueron atacados por el gremio oscuro, así que pensaron en ayudarlos. Aunque se preguntaba qué era lo que buscaba el gremio oscuro, la familia de las marcas celestiales no tiene nada de valor y seguramente iban por Nieli. Tal vez ya se enteraron sobre las recetas de las píldoras, por lo que sugiere enviarles varios espiritistas y luchadores de nivel oro para protegerlos, de lo que el gran anciano Niewei dice que es demasiado y tal vez sea algo inapropiado, por lo que Nieli interviene preguntando qué era lo inapropiado. ¿Acaso el gran anciano piensa que la Asociación de Alquimistas tramaba algo? Por lo que el gran anciano le responde que era un insolente y que no debería meterse en la conversación. Al ver esto, la directora Yang se da cuenta de lo que estaba pasando y decide ayudar al prota. Entonces le dice al patriarca que en vista de que hay algunas personas que se oponen a tal sugerencia, no sabía si la cooperación que tenían podría seguir. El gran anciano trataba de explicarse, pero es interrumpido por la directora Yang, quien le dice que guarde silencio, puesto que solo estaba hablando con el patriarca. Niehai trataba de buscar ayuda en el prota, pero en este caso no iba a recibir nada, por lo que sin más opción, decide cambiar de gran anciano, y ahora sería Nie. Incluso el tío y el padre de Nieli fueron ascendidos dentro de la familia. Mientras todo esto pasaba, Nie se preguntaba qué era lo que estaba pasando, puesto que el mismo patriarca hizo todos los cambios a favor de Nieli. Además, no sabe quién derrotó a los integrantes del gremio oscuro. Incluso la directora Yang se apresuró en llegar al lugar. Sobre todo, luego de ser suprimidos por la familia sagrada, la Asociación de Alquimistas los ayudó inmediatamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Nieli?